ahorita no viene el tiempo. Bien, entonces hablábamos de qué condición era, cómo se llama eso que está ahí en la pantalla. Glositis romboidal media. Exactamente. Entonces nosotros decíamos que el origen es desconocido. Hay algunas hipótesis que le atribuyen origen embriológico, inflamatorio, infeccioso a partir de una candidiasis e incluso hasta origen inmunológico. Se ha sugerido, o sea, alguien ha insinuado que algunos factores como el tabaco, el uso de una prótesis y pequeños traumas pueden desencadenar la glositis romboidal media, pero todo eso son puras especulaciones. Hay una teoría también que habla de origen embriológico, es decir, se cree básicamente lo que tiene más soporte, más fundamento, es que se puede originar por una respuesta hiperplásica a una candidiasis que se haya originado ahí mismo. Es decir, como es un ambiente oscuro, húmedo, la candidiasis puede proliferar ahí con mayor facilidad. Pero todo eso es pura especulación. Ese nombre será atribuido básicamente a la característica porque tiene una forma romboidal y está en línea media y un poquito hipertrofia, un poquito levantado. Pero realmente es un epitelio hiperqueratóxico que no tiene mucha característica. El tratamiento es sintomático, o sea, no se hace nada si por ejemplo, tiene molestia porque le pica. Entonces, tratar de darle alguna, hacer enjuague con clorexidina. En algunos casos se han utilizado metronidazol, se han utilizado fluconazol, hidroconazol, fungicidas de lo que se emplean para el tratamiento de la cándida. Pero realmente es una lesión que no tiene gran incidencia, no aparece con mucha frecuencia y por eso todavía no se sabe mucho sobre ella. Lengua vellosa, ustedes la describieron eso, ¿verdad? La lengua vellosa, muchos envió su Sí, trabajo. doctor. ¿Quién me puede decir algo de Sí, alguna de las características de lo que es de la lengua vellosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué características clínicas tiene y qué más me pueden decir de la lengua vellosa? Yo, doctor. Está bien, cómo no, dímelo. Bueno, también se conoce como lengua pilosa. Se Exactamente. dice, Lengua se pilosa dice que se negra. produce, Ajá. ajá, dice que se produce por la acumulación de células muertas en las papilas de la lengua. Esto hace que las papilas se alarguen y se oscurezcan, lo que le otorga ese aspecto que va desde marrón a negro. Exactamente. Además, también ahí se acumulan las bacterias y los restos de comida o cualquier otra sustancia. Generalmente, ¿y qué yo, tratamiento? Dime. ay, perdón, yo quería aportar algo más. ¿Cómo no? Claro, aquí estamos toditos aprendiendo, seguro, dime. Bueno, de la lengua vellosa suele ser más un problema estético que Exacto, médico, también puede exacto, investigar. exactamente. Y que o sea, como que las células, en las personas, esas células muertas de esa parte superior de la lengua no se desprende, lo cual con el tiempo, como decía mi compañera Audrey, hay una acumulación y se ve como si estuviera cubierta por una capa de vello negro. Pero ahora mi pregunta ¿es vello de verdad o es una apariencia de vello que la gente Es suele ser una la denominación? apariencia porque no es que le nacen pelos ahí, no, imposible, no. Son las papilas que se van como hipertrofiando, se van poniendo largas, se van manchando, por decirlo así. Puede quizá los hábitos sociales, si bebe muchas cosas negras, es decir, realmente el origen no se sabe bien, ni el tratamiento tampoco. Es decir, lo que hay que hacer es tratar de cepillárselo lo más que se pueda, mantener una mejor higiene, pero eso igual que la lengua geográfica, son enfermedades que no te comprometen mucho, que no te crean mucho problema. A veces puede ser poco estética bajo el punto de vista que se pueda ver una lengua negra llena como de pelo, igual que por ejemplo la lengua geográfica o la lengua fisurada, es decir, condiciones que todavía es poco lo que se sabe. Está
lo que uno dice es todo puro especulación, porque no hay tratamientos así específicos. Uno no puede afeitarse con una máquina de afeitar para quitarse todos esos vellos ni nada. Lo que hay que hacer es tratar de mantener una mejor higiene, evitar, qué sé yo, alimentos que pudieran pigmentar, pero tampoco eso no creo que sea la solución. Pero bueno, podríamos ayudar con eso. ¿Quién más tiene otro comentario de la lengua vellosa? Maestro, yo tengo una pregunta. Esos tipos de patologías linguales, me imagino que producen halitosis, ¿cierto? Exactamente, sí, porque se acumulan muchas bacterias y muchos restos de alimentos. Sí, realmente hay que ser más meticuloso con la higiene de la cavidad oral. Y es decir, a veces es un poquito molesto para el paciente que la padece, pero realmente como odontólogo uno lo más que puede recomendarle es mantener buena higiene, cepillarse bien, usar enjuagatorio, pero tampoco en exceso, porque por ejemplo, le ponemos enjuague de clorexidina al 2%, saben que la clorexidina también mancha los dientes y produce manchas negras. Entonces son verdaderos problemas. A veces yo lo que hago que le indico es enjuague de agua de sal con bicarbonato, que es bastante efectivo, inclusive en las mucositis. El agua de sal con bicarbonato ayuda mucho y no tiene esos efectos colaterales de algunos antisépticos. Sal, una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato, en como 1 litro de agua y hacer enjuague con eso. Pero realmente no hay un tratamiento específico que tú puedas decir con tal cosa se resuelve. Así es que eso es lo que tenemos para hoy. Lengua saburral también otro problema. Hay gente que la lengua, por más que se la cepille, siempre tiene como una apariencia de que hay una candidiasis, de que hay como que la lengua está sucia. Eso también es otro problema, la lengua saburral. Vi que escribieron eso muy bien también. Esta otra la conocen. ¿Cuál es esa? Esa condición, ¿cómo se llama? Lengua geográfica. ¿Y qué otro nombre o tiene? glossitis Migratoria, ¿verdad? O sea, ¿por qué le llaman lengua migratoria geográfica? benigna. ¿Por qué le llaman lengua geográfica? Por la apariencia. Por la que apariencia da como la de un indicación. mapa, como de Como un si mapa. fueran islitas. Ujú. Exactamente. ¿Y eso permanece fijo siempre o eso cambia? No, eso con el tiempo cambia. A mí Se, me mu- cambia. se muda de un lado para otro. A veces puede estar aquí, a veces puede estar allá. Es decir, por eso le llaman Por eso su migratoria. glositis migratoria. Exactamente. Toda esa patología la repasamos y ustedes la verán y alguna de ellas hasta la padecerán o la llevarán ustedes mismos, porque esas son condiciones que no tienen mucha relevancia. Miren aquí, macroglosia. ¿Qué quiere decir eso, macroglosia? Lengua aumentada de su tamaño Lengua normal. aumentada su tamaño. ¿En qué condición aparece con más frecuencia la macroglosia? ¿Quién me dice? En personas con síndrome. Generalmente es algo hereditario, pero como dijo la compañera, en personas con síndrome de Down y con otro que tenía el nombre un poquito ¿Cuál? extraño. Algo como que con Beck something, algo. Beck Sí. Wiedemann. Sí, un síndrome de eso, sí, son síndromes raros. Generalmente vamos a decir, para no complicarnos la vida, que esa condición aparece en personas que tienen algún síndrome raro de eso. Generalmente trisomía 21, o sea, mongolismo, pero también hay otros síndromes que pueden aparecer. Eso se opera. Yo operé una hace mucho, no es frecuente, pero recuerdo que operé una, se le sacaba una cuña en B. O sea, uno le hace una incisión en B, saca una cuña aquí y una cuña aquí y la sutura. Y con eso se corta, haciendo una cuña en B, así como una B. Y se pega, se sutura. Recuerdo que ustedes saben que la lengua sangra muchísimo y le hicimos lo que nosotros le hicimos para que no nos sangrara, claro, con anestesia general. Le cruzamos le cruzamos un clavo de esos de ortopedia, de aquí, un aguja, perdón, una aguja de Raki, anestesia, la cruzamos de lado a lado y le amarramos un torniquete atrás, como de esos torniquetes que se usan cuando le van a sacar sangre a uno, ustedes saben, la ligadura esa de goma, le amarramos ahí atrás su torniquete y así no sangró ni una gota, le amarramos atrás el torniquete, sacamos la cuña en B y así operamos la única lengua, la única macroglosia que yo recuerdo haber operado.
No es una condición frecuente, pero sí recuerdo ese caso, que lo operamos así con una incisión en B. Y quedó bastante bien, porque la lengua cicatriza muy fácil, como tiene mucha vascularización, eso se resuelve bien. Bueno, algunas patologías labiales que vamos a ver, la más frecuente de todas es el labio leporino, que puede ser, como dice aquí, incompleto, cuando ustedes ven que solamente compromete el labio, cuando completo, cuando llega hasta el ala nasal ipsilateral, ustedes ven, está incompleto, aquí sube hasta el ala nasal, y cuando es bilateral, que tiene de los dos lados y compromete también, óyeme, se aumentó de tamaño. Bueno, ¿qué le dio? Eso es labio leporino, o sea, a ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, se aumentó de tamaño porque le dio la gana, ¿verdad? Bien. Ok. Bien, ok, ya volvió a su tamaño normal. Entonces vemos aquí, el número 2, ¿cómo se llama ese pedacito ahí de esa zona? ¿Se llama cómo? ¿Dónde está el número 2? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice cómo se llama ese pedacito? Esa parte de ahí de... Eso se llama filtrum labial. Esa zona de ahí, eso es el filtrum labial. Y esto, 4, 3, 6, ¿cómo se llama eso? Un nombre muy poético, muy romántico. La comisura. Pero tiene un nombre muy poético del dios del amor. Se llama... ¿Cómo El se arco llama? de Cupido, doctor. Exactamente, el arco de Cupido, ¿cómo se llama? El arco de Cupido, muy bien. Y esto es arco de Cupido, filtrum. Se llama así porque si nosotros paramos esto, lo tenemos contado, pero si uno lo para, es igual que el arco de Cupido. Cupido es el dios del amor que tiraba la flecha al corazón. Eso es. Entonces, le voy a dar un detalle importante que espero no se les olvide. Si alguna vez, por alguna circunstancia indeseada, sea manejando un disco de carborundo, un filtro, una fresa de fisura, de lo que fuera, se le hace una herida importante al labio. Recuerden siempre suturar de forma que esa línea, ¿cómo se llama esa línea que va aquí? Es la línea ya. Línea, ¿cómo se llama? Eso se llama la línea mucocutánea, es decir, la línea que separa la mucosa del labio de la piel. Esa línea se llama línea mucocutánea. Si hay alguna herida en cualquier sitio, traten siempre, cuando vayan, si le toca reparar el labio, traten de que esa línea quede lo más aproximada posible, porque cuando cicatrice no se va a ver, mientras que si queda disparejo, se va a ver un escalón, se va a notar que hubo una herida ahí. Algunos labios leporinos que se operaron y no tuvieron ese detalle minucioso, queda como un escaloncito y se ve el labio que hubo una cicatriz. Por eso hay que tratar de ser lo más meticuloso en el cierre de la línea mucocutánea para evitar que se vea ese escaloncito. La línea mucocutánea, vamos a ver. Aquí tenemos, bueno, los labios leporinos, unilateral incompleto y completo. Entonces vamos a ver ahora lo que se llamarían las queilitis. ¿A qué se refiere el término queilitis? ¿Qué quiere decir eso? Lesiones inflamatorias e infecciosas. No. No, pero ¿en qué zona? Queilitis, ¿qué te sugiere? ¿La planta del pie, la mano, el dedo, la oreja o qué? Cuando tú hablas de queilitis, ¿tú estás hablando de dónde? ¿Qué quiere decir queilitis? ¿Inflamación de dónde? En la boca, doctor.
pero la boca es grande. La boca puede ser la En los mucosa. labios. Ahora sí estamos hablando. O sea, queilitis se refiere específicamente a los labios, exactamente. Ahora sí dimos en el clavo. Queilitis glandular. Entonces vamos a ver algún tipo de trastorno, algún trastorno inflamatorio en los labios, que puede ser glandular, no glandular, que puede ser actínica. ¿Qué sería una queilitis actínica? ¿Originada por quién? ¿Qué es eso? No sé por qué me llega a la mente el fumar. Eso sería por fumar. Queilitis actínica sería por los rayos del sol. Ah, ok. Queilitis podría ser por fumar, o sea, pero realmente que actínico, el término actínico se Es más refiere por el sol. al sol, exactamente. Vamos a ver ahora algunos casitos de eso. Mire una queilitis glandular, miren ahí, en la comisura labial. Es primero comienza como que se requebraja, se reseca, y si el paciente le puede causar molestia al comer, beber, casi siempre eso se origina. ¿Cuál sería un factor de riesgo importante para la queilitis angular? ¿Y qué otro nombre tiene también? Un nombre popular que la gente le dice ¿cómo? La gente le dice boquera o perlech. Ah, la boquilla. Boquilla. O boquilla o boquera, era que decían boquilla o boquera, eso mismo es. O sea, eso es queilitis angular, casi siempre asociada a candidiasis o alguna otro trastorno. Porque eso puede ser, puede venir casi siempre, la mayoría de las veces, la queilitis angular, o gente que se le acumula como mucha saliva ahí y favorece chuparse el dedo. También aparece en personas de edad cuando hay cambios importantes en la dimensión vertical. Ustedes saben lo que es la dimensión vertical, ¿verdad? Sí. O sea, que tienden a tener la boca siempre abierta. Yo te diría Se cuando le tiene queda que la tener boca la boca cerrada, cuando tiene la dimensión vertical, bueno, pudiera Ajá. ser, cuando tiene la dimensión vertical disminuida. ¿Qué quiere decir la dimensión vertical disminuida? Explícame lo que es la dimensión vertical, que yo no me acuerdo. Dime lo que es eso. A ver. Es una línea que va de dónde a dónde y que debe situar igual de dónde a dónde. Vamos a ver. Explícame lo que es la dimensión vertical. ¿Quién se atreve? Dimensión vertical es la línea que va de aquí a dónde, que va del mentón a dónde. Abajo de la nariz. Al filtro, exactamente, del mentón al filtro, Ay, abajo de la nariz. Y entonces tú la comparas con cuál y cuál. La otra debe ser igual de dónde a dónde. Horizontal. ¿Dónde debe ser la otra línea? ¿Cómo se mide la dimensión vertical? ¿Cómo ustedes medirían eso? ¿Cómo es eso? Explícame a ver. Es la distancia que va del mentón al filtro debajo de la nariz, que debe ser igual de la comisura del labio hasta el ojo. Ese tamaño, esa medida debe ser igual. Cuando la dimensión vertical está disminuida, porque por ejemplo, ha perdido la dentadura, ambas dentaduras, y entonces la boca se pone más plegada, por decirlo así. Entonces eso, en algunos casos, puede favorecer la aparición de candidiasis. Entonces, de la queilitis glandular, perdón. Eso es importante. Cuando hay pérdida de la dimensión vertical, puede aparecer la queilitis glandular. Queilitis actínica está originada ¿por qué? Está dada ¿por qué? Dijimos ahorita. Por los rayos solares. ¿Por qué? Por el sol. Por los rayos del sol. Exactamente, por exceso de las radiaciones actínicas, por los rayos actínicos, exactamente.
También eso a la vez puede desencadenar ¿qué condición? ¿Qué condición puede desencadenar en el labio inferior? El exceso de rayos. Carcinoma. Carcinoma. Recuérdense cuáles eran las 5 S que yo les mencioné que favorecían el carcinoma. ¿Quién me las dice? En español. Ahí sí. Ajá. Dígamelo en español, entonces está bien. Sí. Vamos a ver. Fumar, Tabaco, el alcohol, Fumar, los tabaco, rayos del alcohol, sol. sepsis, sífilis, rayos solares. Sí, ajá. Exacto, o sea, sepsis en la cavidad oral en general, eso favorece, está bien. No se la tienen que decir en inglés, sepsis, sífilis, sunray, spirit y smoking, no, está bien, no tienen que decirlo en inglés, pero yo se lo digo en inglés porque me recuerdo que cuando la aprendí era esas cosas en inglés y ayudan a recordar realmente porque todas comienzan con ese, pero bueno, nuestro idioma es el castellano, no es el inglés, así que olvídate de eso. Miren ahí, ustedes ven. ¿Esa dimensión vertical está normal o está disminuida? Disminuida. Yo acabo de decir que Exactamente. si no tiene dentadura, Ajá. hay disminución de la dimensión vertical. Claro, es una persona de raza blanca que ya tiene muchos pliegues, pero ahí eso va a favorecer la aparición porque se acumula saliva y hongo y cosas de esas candidiasis. Entonces, ahí es posible que aparezca con más frecuencia una queilitis angular. Exactamente. Ese es el concepto que yo quería dejarle en la cabeza. Bien. No en los pies, sino en la cabeza. Bien. Quistes y tumores de los labios. ¿Quién me puede decir lo que es un quiste? ¿Cuál de ustedes se atreve a decirme lo que es un quiste? ¿Qué es un quiste? Es una acumulación de líquido. Ajá. ¿Qué más? O tejido suelto. Un pequeño abultamiento. Ajá. Sigue, no importa. Para mí es una bolsa de tejido que tiene forma de saco. Esta Ajá. puede estar llena, por ejemplo, de aire, líquido, pus o cualquier otro componente. Está Líquido. bien. Está bien. ¿Quién más dice otra? ¿Ustedes cogieron radiología conmigo? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Algunos de ustedes tomaron radiología conmigo? Sí, No, yo no. Yo no. Está bien. Miren, le voy a decir una definición de quiste con pocas palabras, pero todas muy precisas, o sea, bien seleccionadas. Quiste es una cavidad patológica. ¿Qué quiere decir una cavidad patológica? ¿Qué es eso? Una cavidad patológica. Con esas dos palabras, ¿qué ustedes quieren decir? ¿Es algo normal o algo anormal? Algo normal, no común del cuerpo. Que no forma parte del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir cavidad? ¿Qué es una cavidad? Un Un área. espacio. Un espacio. Alojado. Exactamente, un espacio. Entonces, fíjese esas dos palabras, cavidad patológica. es una Un cavidad espacio de con almacén patología. donde se almacena la patología. Exactamente, pero oiga, yo le voy a decir pocas palabras para que a ustedes no se les olvide. Cavidad patológica, cubierta de epitelio. Eso es importante, porque recuerda un quiste es como una vejiga. Una cavidad patológica cubierta de epitelio, es decir, forrada, una vejiga forrada de una membrana y de un contenido líquido. Bien, hay un micrófono ahí que está como dando carpeta, no sé de quién es. A ver, ¿quién será? Hay un micrófono ahí como que está, sí, ya por suerte se cayó. O sea, cavidad patológica cubierta de epitelio, es decir, tapizada por un epitelio, forrada por un epitelio y contenido líquido o semisólido. Ya, eso es un quiste, donde quiera. ¿Quién me lo dice? ¿Quién se atreve? Es una cavidad patológica cubierta de epitelio y que tiene un contenido líquido O semisólido. Eso es. ¿Quién más me lo dice aparte de ti? ¿Quién más se atreve a decirlo? Yo, doctor. Vamos a ver, Audrey.
Cavidad patológica cubierta por epitelio que puede estar contenida por un líquido o un semisólido. Eso es un quiste. Ya con eso, ese quiste donde quiera que sea, en el ovario, en el hueso, en un maxilar, donde quiera, es lo mismo. Cavidad patológica cubierta de epitelio, porque recuerden que un quiste es como una vejiguita y que tiene un contenido líquido o semisólido en su interior. Eso es un quiste, donde quiera. Que no se les olvide de eso. ¿Quién me lo repite otra vez ya para que sigamos? Yo, cavidad Ah. patológica cubierta de epitelio y de un contenido líquido o semisólido. Eso es. Bien. Perfecto. Eso. Vamos a seguir entonces. Está muy bien. Muy bien. Lo felicito. Eso es. Entonces, vamos a ver quiste y tumores de los labios. El quiste más frecuente que vamos a ver en el labio se llama ¿cómo? Mucosa. CL. Y eso se origina a expensa de qué? ¿Cómo se origina eso? ¿A expensa de qué cosa se origina un mucocele? Se acumula mucosa. Se acumula saliva, o sea, una saliva de contenido, una saliva de tipo mucosa más bien, porque ¿cuántos tipos de saliva hay? Dos tipos de saliva hay. ¿Cuáles son? Todavía no hemos llegado por ahí, pero en otro momento llegaremos. Pero ¿cuántos tipos de salivas hay? Recuérdense que ustedes son odontólogos. No Son 3 tipos. Ajá, dímela. Dímela. Creo que hay una cerosa. Ajá. ¿Cuál más? La misma mucosa. Ajá, exacto. Pero mucosa. Hay tres, es sencillo, mira, serosa, mucosa y mixta. O sea que es una mezcla de las dos, serosa, mucosa y mixta. La parótida tiene predominio de qué tipo de saliva, serosa o mucosa, la glándula parótida. Cerosa, creo que es. Dime sí o no. Sí o no. Dime, Alexander. Cerosa. Ustedes saben, y las submaxilares, mucosa. Fíjense, yo les voy a dar un truco para que no se les olvide. La parótida tiene una letra R. Y el tipo de saliva que produce es cerosa. O sea, relacionen la R de parótida con cerosa. Así no se les olvida nada. La submaxilar tiene predominio de saliva mucosa. Entonces tiene una M. Una tiene R y la otra M. Con esa regla, ustedes, yo creo que no se les olvida porque la pueden recordar. Parótida con R y mucosa con M. Entonces, bien, vamos a seguir. Entonces, eso lo veremos más adelante, pero le doy ese anticipo para que se vayan recordando. Entonces, el mucocele es un quiste de retención de una glándula salival menor que se forma, como dijimos. ¿Quién me repite lo que es quiste? Que a mí se me olvidó. Una cavidad patológica recubierta de epitelio que en su interior tiene líquido semisólido, ¿verdad? Exactamente, muy bien, eso es lo que yo creo que a ustedes le quede en la cabeza, que no se le olvide eso. Vamos a ver. Entonces, ¿a qué quiere decir litiasis? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Litiasis. ¿A qué se refiere eso? Litiasis de la glándula salival menor. ¿Qué es eso? ¿Qué es litiasis? El periodo paleolítico, ¿qué se refería? Al periodo de la piedra tallada. Paleolítico, lito es piedra. Cialolito es cálculo, o sea, piedra, calcificación. Entonces tenemos quiste y tumores de los labios, mucocele, litiasis y tumores de glándulas salivales. Vamos a ver ahora, a ver qué sale ahí. Bien.
Miren eso. ¿Qué condición es esa? Miren El ahí. mucosel. Mírenlo ahí. Es un quiste de retención, por decirlo así, se forma como una cavidad patológica cubierta de epitelio y un contenido en su interior. O sea, un mucosel es prácticamente un quiste de las glándulas salivales menores, contenida casi siempre aparece mayormente, con mayor frecuencia, en el labio inferior, el mucosel. Esa es una condición casi inherente siempre al labio inferior. Bien. Entonces, aquí tenemos las glándulas salivales mayores, la parótida, que tiene predominio de saliva. ¿De qué tipo la parótida? Suro, Serosa. Y la submaxilar, Serosa. la submaxilar, mucosa, ¿verdad? mucosa. Exacto. Ya se recuerdan, una porque por la R y otra por la M. Bien, entonces seguimos. Quedan 3 minutos. Cuando se caiga, volvemos otra vez. Seguimos aquí en la lucha. Para que no se me... Todavía queda un ratico, son las 3 y pico. Podemos hablar un poquito más. Miren aquí, ¿qué pasa? Cuando se forma, cuando la glándula, cuando hay algún cálculo que obstruye, ¿cómo se llama el conducto excretor de la glándula submaxilar? Que a mí se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿El conducto de qué? De Walton. Ah, de Wharton, muy bien, exactamente. Cuando se forma algún cialolito en el conducto de Wharton, que es el conducto excretor, ¿y dónde sale, por dónde drena eso, ese conducto de Wharton? ¿Dónde sale eso? ¿Por la oreja? ¿Por el labio inferior? Por debajo de la lengua. Ah, exactamente. Yo creía que salía por la oreja. No, no es por la oreja, es por el labio inferior que sale. Muy bien. Entonces, cuando se forma un coágulo, un cialolito, eso puede producir ese aumento de volumen ahí de la glándula submaxilar. Entonces, miren, eso es importante. A veces el paciente te dirá, doctor o doctora, antes de comer, cuando yo voy a comer, se me hincha abajo de la mandíbula y me duele. Yo siento que me duele. ¿Por qué es eso? Porque como se estimula la producción de saliva por un reflejo ocular, simplemente a veces de ver la comida, como dice la gente, se me hace agua a la boca. Entonces comienza a producir saliva y entonces ahí, si hay un cálculo que está obstruyendo el conducto, usted siente que va a aumentar de volumen. Entonces ya con eso uno puede empezar a pensar, mandar a hacer una sonografía de glándula submaxilar y ahí se puede detectar si está la presencia o no de un cálculo. Exactamente. Entonces, muy bien. Queda 1 minuto y pico. Si se nos va la línea, conectamos otra vez. Vamos a ver algunas patologías. Después todas esas cosas las vamos a repasar y las vamos a ver en más detalle, pero estamos mirando por arriba todo para que ustedes tengan una visión. La fisura palatina, que ustedes saben que es una separación en el rafo medio. Sarcoma de Kaposi está asociado a quién? Se lo he mencionado varias veces. A veces la primera manifestación de que el sarcoma de Kaposi, de una enfermedad bastante importante que estuvo de moda y todavía se mantiene en el escenario. ¿Cómo se llama eso? El sarcoma de Kaposi, que yo se lo he dicho que puede ser la primera manifestación que aparezca y se presenta en el cielo de la boca, y eso nos debe poner en alerta a pensar en algo importante que pudiera ser. ¿Cómo se llama esa condición? No recuerdo. ¿No recuerdan? Pues recuerden, se llama VIH-Sida. El sarcoma de Kaposi. Queda menos de 1 minuto. Cuando se nos vaya, cuando nos cortemos, bueno, seguimos. Cialometaplasia necrotizante, eso lo vamos a ver, una sustitución de un tejido por otro, candidiasis pseudomembranosa, carcinoma adenoquístico y adenoma pleomorfo. Todas estas condiciones las vamos a ver ahora. ¿Cómo se llama eso? Labio Fisura leporino. ¿Y qué más? Labio leporino y qué más. Fisura palatina. Porque miren lo más llamativo y la fisura en el paladar. Claro, eso tiene las dos condiciones. Tiene el labio leporino